Bueno, un gusto saludarles nuevamente, estar conectados en este tiempo, una vez más en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Así que un saludo cordial a todas las familias, a todos los hijos, Casa Bien Plenitud, pero también a todos los que nos estén viendo a través de internet. Un saludo fraternal en Cristo. Bueno, hay un saludo especial que quiero yo enviar a la familia León, allá en Tabio. Ellos se han unido con nosotros. Es una familia hermosa que hemos estado trabajando y compartiendo en este tiempo también acerca de estas verdades. Así que un saludo allá especial a Nata, a John, a Jorge, a Erika, al hermano pastor y su amada esposa. Saludo fraternal y qué bueno que podemos estar conectados también en este mismo espíritu, en este mismo sentir. Bien, hemos venido trayendo entonces o teniendo este estudio maravilloso de las disciplinas del creyente. Y la primera de ellas, el estudio de las escrituras, el escudriñar la escritura como una disciplina diaria, como un hábito de vida diario, que sea parte de nosotros, como nuestro alimento espiritual diario, pero no como algo que tenemos que hacer porque sí, sino como una pasión, con alegría, con gozo, poder cada vez tener estos tiempos de alimento, de comunión con el Padre, porque esto es lo que nos alimenta, nos edifica, y es, como ya lo hemos visto, la única manera en que podemos conocer realmente a Cristo, conocer al Padre. Es la única manera en que tenemos la revelación de quién es el Hijo, que se nos revela la Iglesia. Y bueno, yo quiero en esta tarde también, no sé, lanzarles como una especie de desafío o de reto. Ustedes han escuchado que en las noticias últimamente los deportistas, los famosos, han salido colocando algunos retos en cuanto al deporte, con el balón, algunas destrezas que desarrollan. Y yo quisiera que esto fuera para nosotros como un reto, pero como un reto personal. El estudio de la escritura diariamente como un hábito. No solo para Casa de Plenitud, sino para todos los que nos escuchen, que quieran unirse. Entonces, bueno, para estar como también al día con las redes, quiero invitarles para que al final, al compartir sus aportes a través del grupo, ustedes pueden colocar allí numeral me uno al reto. Me uno al reto de estudio en la escritura, me uno al reto, mi alimento diario, puede colocar allí como Dios le guíe, pero la idea es que todos estemos unidos en este propósito. Me he preguntado qué sería, así como estamos viviendo esta situación a nivel mundial, donde de repente todo estaba bien, pero ya no podemos hacer muchas cosas, salir y en fin otras cosas como las que estamos viviendo. Me he preguntado qué sería si no tuviésemos estos medios como el internet, como las redes, para los que de repente esperan la edificación solo a través de un sermón semanal o que les envíe su pastor. ¿Qué sería si no tuviéramos esto? Qué maravilloso cuando la escritura es mi alimento diario, cuando todos los días yo tengo el hábito de hacerlo, no importa que se desconecte el mundo, no importa que yo no reciba mensajes, porque hoy recibimos por todos lados, pero mi crecimiento como hijo de Dios para alcanzar la madurez es cuando todos los días, juiciosamente, con amor, con pasión, nos deleitamos en la escritura escudriñando, aprendiendo, edificándonos. Así desarrollamos ese gran crecimiento espiritual. No olviden numeral, me uno al reto, mi alimento diario, el escudriñar las escrituras. Bien, vamos a iniciar entonces hoy nuestro estudio, ahora sí, juiciosamente, el capítulo 3. Ya Benito ha venido tratando algunos puntos, he escuchado algunos aportes también que han hecho algunos maravillosos, pero bueno, yo solo quiero sumar a esto para que juntos seamos edificados.
Y empezamos con el versículo 1, no quiere decir que vamos a tratar versículo por versículo, pero vamos a resaltar algunos. Versículo 1 dice en la versión Reina Valera, dice... Bueno, dice la palabra, buenos días para todos. Sí. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, ánimo, no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ok, yo tengo aquí, hoy tengo aquí para este estudio una versión de Dios habla hoy, versión popular, y dice, por lo demás, hermanos míos, alegres en el Señor. Para mí no me es molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil. Bueno, cuando nos dice por lo demás, ya sabemos por lo que venía diciendo en el capítulo 2, él venía hablando de la situación difícil que tuvo que enfrentar Epafrodito en su viaje a llevar las ofrendas allí, estuvo a punto de morir, él en la cárcel, pero como en un giro que él le da, dice como, bueno, sigamos adelante, cambiando de tema. Por lo demás, él dice en la versión Reina Valera, gozaos. Aquí dice, alégrense. Y qué maravilloso, en medio de cada circunstancia, poder siempre expresar el gozo del Señor. Alegrados en Él, gozarnos en Él, no importa las circunstancias. Y un gozo, nosotros ya sabemos, lo entendemos desde el fruto del Espíritu, algo que expresamos por la vida que tenemos, no por las circunstancias que estemos atravesando temporales. Entonces, qué bueno empezar diciendo, nos alegramos hoy en el Señor por la oportunidad que tenemos de compartir en familia, de ser edificados, de disfrutar en casa. Nos gozamos y nos alegramos en su vida y en su gran amor. Y creo que si lo miramos, este gozo es ese gozo del Espíritu, no de las circunstancias. Y precisamente podemos decir que nos gozamos porque conocemos al Dios que adoramos, porque sabemos de su soberanía y de su gobierno, porque sabemos que estamos seguros en sus manos, no por lo que escuchamos externamente. Creo que es importante reafirmar esto, porque si lo miramos con nuestros ojos naturales, podríamos decir, ¿y gozarme en qué? Pero no, miramos desde el Espíritu, desde su verdad, desde su palabra, y como tú decías, si nos afirmamos día a día y nos alimentamos en esa palabra, podremos recibir y vivir y disfrutar de ese gozo en medio de las circunstancias. Así es que el gozo está basado en Él, en su verdad y en su propósito, en lo que Él es y en quien hemos confiado. Así es. Y bueno, luego Él sigue diciendo que para Él no es molestia repetirles algunas cosas que seguramente Él ya les había dicho o advertido, tal vez a través de alguna otra carta o algo así. Y menciona algunas cosas que Él quiere como enfatizar, como advertirles para que tengan cuidado. Y en el verso 2, vamos a leer el verso 2 en esa versión, por favor. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ok, en esta versión, bueno, hay una palabra de pronto un poco fuerte, guardaos de los perros. Aquí dice, cuídense de la gente despreciable, de los malos trabajadores y de los que mutilan el cuerpo. Nosotros conocemos el carácter del apóstol Pablo en cuanto a la predicación del Evangelio, a cuidar la sana doctrina, el verdadero Evangelio. Él es muy directo y él no ahorra palabras para decirles a ellos de lo que se tienen que cuidar, porque había muchos falsos maestros, había muchos malos obreros que no eran honestos, sinceros, y había mucha gente que quería todavía seguir enfatizando el judaísmo, colocando la tradición, el legalismo y la religión como base de el agradar a Dios o de obtener la salvación en Dios. Pero Pablo es enfático, dice, guardaos de esta gente. Hay varias connotaciones que encontramos en cuanto a lo que la Escritura se refiere a los perros. Quizá en alguna medida se refería
a los gentiles, pero en este caso creo que Pablo no está hablando a los gentiles, sino gente que estaba allí dentro, porque de hecho los mayores enemigos en la predicación del Evangelio en el tiempo de Pablo eran los mismos gentiles, perdón, los mismos judíos, que querían establecer sus propios conceptos, normas, y criticaban mucho a Pablo, de que tal vez él no reunía el nivel que ellos tenían, ¿no? Los famosos escribas, fariseos, religiosos. Entonces Pablo advierte a estas personas, o que se cuiden de estas personas, falsos maestros, gente deshonesta, gente que en apariencia tal vez eran buenos, pero querían trastornar o estorbar la predicación del Evangelio de la gracia, imponiendo sus propios ritos de tradiciones y de legalismo y de religiosidad. Malos trabajadores, malos obreros, gente deshonesta, ya hemos dicho, y refiere especialmente a los que mutilan el cuerpo, aquellos que querían imponer el rito, digámoslo así, la ley de la circuncisión física en la carne. Pero Pablo es muy claro y nos habla que la verdadera circuncisión es en el corazón. Pero ellos querían judaizar a los que se convertían, querían que ellos también se metieran en el cumplimiento de las leyes de aquel viejo pacto que ya pues se había abrogado, pero que ellos todavía querían seguir. Y Pablo le dice muy claramente, si se tratara de cumplir leyes, ritos, él lo había hecho circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, él había cumplido la ley, y empieza a expresar una serie de cosas que él había logrado, que él había hecho. Pero mis amados, nosotros sabemos que el Evangelio, el verdadero Evangelio, no se trata de hacer cosas. No se trata si hago o dejo de hacer esto, de prohibiciones o reglas que me establecen, y reglas y leyes externas. Pablo dice, si se tratara de eso, mire, aquí hay una lista de cosas que yo he hecho, pero eso no es lo que garantiza mi aceptación a Dios. Eso no es lo que garantiza la espiritualidad, porque en el nuevo pacto no se trata de leyes externas, sino de una ley que ya lo hemos dicho, una ley superior, que es la ley del Espíritu de gracia en Cristo Jesús, de una vida. La verdadera circuncisión ahora es en el corazón. Es una vida despojada de toda obra de la carne, de lo que se opone al Espíritu, de vivir conforme a los principios de Dios. Pero, mis amados, Pablo sigue diciendo, o llega a la conclusión, que todas aquellas cosas que él hizo, que por mucho tiempo para él tenían su máximo valor, llegaron a ser para él consideradas como nada, como pérdida. Al punto que él dijo, las estimo como basura, ya no tenía ningún valor para él. Pero me pregunto, ¿cómo fue que Pablo llegó a esta conclusión? ¿Cómo que fue que Pablo llegó a entender que todo eso que él había alcanzado, todos aquellos logros, aquellas cosas que se había sujetado a la ley y ha llegado a ser a un fariseo también conocedor de la ley, maestro? ¿Cómo y cuándo fue que él llegó al punto de decir, eso para mí es basura, no tiene ningún valor hoy, no tiene ningún sentido para mí? Me pregunto eso. No sé si ustedes se lo han preguntado, pero les traslado esa pregunta. ¿En qué momento Pablo llegó a ese entendimiento claro de ser tan radical y decir, eso para mí ya no tiene ningún valor? ¿Qué dicen ustedes? Hermana Nancy, ¿podría aportar algo? Ok, cada uno en su casa, en su estudio, seguro que ya tiene un entendimiento claro. Pero para mí, Pablo llegó a este punto, a este entendimiento y a esta conclusión en el momento que llegó a conocer realmente a Cristo. Porque dice, no sé si es el versículo... el versículo 8. 8. Sí, leamos en esa versión, por favor. Y ciertamente
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow, eso creo que es clave y es fundamental que nosotros podamos entenderlo. El punto es, mientras yo no conozca a Cristo, no sea revelado verdaderamente en mi corazón, siempre voy a estar basado en hacer o dejar de hacer cosas, en leyes externas. Y de hecho muchos hoy, desafortunadamente, le dan valor a esas cosas externas y se demerita, digamos, la obra de Cristo, porque no le hemos conocido verdaderamente. Y entonces hoy algunos están juzgando por qué se hace, por qué no se hace, debería hacerse. ¿Qué era lo que pasaba con esta gente? Deben circuncidarse, deben hacer esto, deben someterse a la ley. Mientras no haya un conocimiento verdadero de Cristo, se ha revelado a nuestro corazón, siempre vamos a estar creyendo que nuestro valor está, nuestra aceptación delante de Dios está en el hacer cosas, pero eso no es de la gracia. Esas son obras de la ley, pero que nada aportan en cuanto a una vida del Espíritu, agradable a Dios. Pero la otra pregunta sería, y ya hemos hablado de esto, ¿cómo conocer a Dios? ¿Cómo saber que realmente le conocemos? Para entender qué es lo que tiene valor y poder entonces también nosotros poder decir como Pablo, aunque he logrado muchas cosas, estudios, recursos, pero delante de Dios sé que eso no tiene ningún valor porque es algo externo y es algo temporal. ¿Cómo sabemos realmente que estamos conociendo o que conocemos realmente a ese Cristo resucitado que nos habita? Vale la pena preguntarnos también, ¿cómo es que le conocemos? Y bueno, para no profundizar mucho tampoco ni alargarnos, algo de lo que estamos estudiando justamente es eso. No hay otra manera de conocerle, sino a través de su Espíritu que nos revela a Cristo y de el estudio de la Escritura, a través de su palabra, de la palabra de vida. Es que podemos conocerle porque ya sabemos, esa de hecho es la vida eterna, el conocer a nuestro Padre Dios y a Jesucristo, nuestro Salvador. Pero si no es revelado a través de su Espíritu, si el Espíritu no nos revela, jamás lo vamos a conocer. Estamos en ese proceso precisamente de conocerle, escudriñando, revelándose cada día más luz tenemos y por eso hoy podemos decir que hemos alcanzado cierta madurez. Y si realmente la hemos alcanzado como hijos, entenderemos que nuestro vivir en Cristo no está basado en cosas, en tradiciones, en legalismo. Ya fuimos liberados de eso, sino está basado en un conocimiento profundo de la persona de Cristo. Quiero leer ese versículo aquí en esta versión. Dice, aún más, a nada le concedo más valor, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús. Entonces llegará a entender que no hay nada que tenga más valor que el hecho de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Creo que eso es algo glorioso. Pablo llegó a ese punto donde pude decirlo con toda claridad y radicalidad. La pregunta sería, ¿será que nosotros hemos llegado a ese punto donde podemos decir hoy, todo lo que he alcanzado para mí ya no tiene ningún valor, porque he conocido a Cristo mi Señor, porque he conocido algo más grande y algo maravilloso? Mientras no, repito, no se ha revelado Él, siempre van a haber cosas en las que nosotros le damos más valor. Y por eso, aún en estos tiempos que vivimos, nos angustian muchas cosas. Mucha gente tiene todavía temor de muchas cosas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Cuando nuestra
fe y nuestra confianza está puesta en Él porque le conocemos, nada de eso nos puede afligir. Y por eso, como empezamos diciendo, podemos es gozarnos en lo que ya tenemos en la vida que nos ha sido dada. Cuando le conocemos, sabemos que estamos unidos a Él, estamos en Él y Él en nosotros. No por nuestra propia justicia, porque en nuestra propia justicia está basada en la ley, es en hacer cosas, en leyes externas. Sino dice el versículo 9, vamos a leer el 9 también, por favor, en esa versión. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. La justicia que es de Dios es por la fe. Y ya sabemos, no es la fe nuestra, sino que hemos recibido de Él. Pero la propia justicia, la justicia humana, está basada en obras de la ley, en cosas externas. Y sigue diciendo algo más, no quiero profundizar, estos son temas muy profundos. El versículo 10, le damos también, por favor, algún aporte. Algo que me deja muy pensando, y es que Sí. En el versículo 9 dice, y ser hallado en Él, porque si sigo pensando que son mis justicias, mis obras, nunca seré hallado en Él, ¿no? Si sigo justificándome en mi propia opinión, en mis razones, hay que despojarnos definitivamente de tantas cosas en nuestra mente, pensamientos, orgullo, para lograr ser hallados es en Cristo, ¿no? Y cuando somos hallados en Él, realmente empezamos a obrar es en la justicia de Él, no en nuestra propia justicia. Entonces, creo que es el crecimiento el que nos va a llevar día tras día a ser hallados es en Cristo, en Él, para que realmente podamos vivir y disfrutar, como dice, de la fe de Cristo, de la justicia de Dios que es por la fe y no por nuestras obras. Entonces creo que es muy valioso eso, ¿no? El despojarnos de tantas cosas que aún y valdría la pena en nuestros tiempos de comunión con Dios, de oración, no desde un ámbito de culpa, sino desde un ámbito de ser hallado en Él. Que necesito seguir despojándome aún de pronto como padre, como hijo, como hermano en la fe, tantas cosas que se levantan y que es tan propicio en estos tiempos, ¿no? Antes decíamos, no, es que no tengo tiempo, es una oración de 5 minutos, es una oración en el bus, es una oración cuando salgo del trabajo, pero ahorita el Señor nos está llevando a esto, a quedarnos quietos y a reflexionar y despojarnos de tantas cosas para ser hallados en Cristo Jesús. Amén. Unidos a Él, ¿no? Y por eso creo que también Él lo ha dicho, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Mi vida está escondida en Él. Qué hermoso eso, el ser en verdad hallados en Él y no en nuestras propias justicias, sino en la justicia de Dios. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ok, bueno, yo creo que aquí sigue Pablo hablando o enfatizando un conocimiento que no es intelectual, ni un conocer al Jesús de la historia, al encarnado, que estuvo en Galilea, sus milagros, sus obras, sino conocer a aquel Jesús en el poder de su resurrección, en su obra completa, para lo cual fue el propósito que Él vino, el poder de una vida que nos ha sido impartida. Por eso se nos habla también que el mismo poder que operó en Cristo Jesús, en su resurrección, en su muerte y luego en su resurrección, es el mismo poder que tiene que operar en nosotros. Cuando hablamos de conocerle, repito, no es ese Jesús de la historia, sino ese Jesús impartido en nosotros como vida. Es el poder de una vida en nosotros
por su Espíritu Santo que nos lleva a alcanzar cosas maravillosas en Él. Por eso Él aún lo dijo, cosas mayores ustedes harán. Porque es un verle, es un oírle, es un escuchar cada día su voz y movernos en el poder de esa vida, de ese Cristo resucitado que nos ha sido impartido en nosotros. Entonces va más allá de un conocer versículos y de un conocer a un Jesús en la historia, sino el poder de una vida que nos ha sido ¿qué? Impartida en nuestro espíritu. Es un conocimiento de un nivel muy alto que Pablo expresa acá y que nos invita a que lleguemos, pero aún Pablo sigue diciendo, versículo 12 y 13, creo, dice, él mismo lo expresa, no es que ya sea perfecto, se le había revelado, había entendido lo que realmente tenía valor, pero aún él dice, no es que ya lo haya alcanzado todo, no es que sea perfecto, no, yo sigo adelante. Pero dice algo que es bien hermoso, que vale la pena que nosotros meditemos en eso, dejando atrás, dice, ¿no? Como lo pasado. Quizá el pasado se refiere, no sé, lo que nos venía diciendo en el capítulo 2, esa situación de la cárcel, de esa situación difícil que estaba viviendo, o tal vez de lo que estaba pasando precisamente con estos falsos maestros. Eran tantas circunstancias que causaban tal vez aflicción, en fin, o todo el pasado de su vida, lo que le había quejado, pero él dice, no me quedo en ese pasado, porque es tremendo, pero todavía hay mucha gente que está atada a su pasado y no le deja avanzar, y no le deja entender un propósito. Dice, dejando atrás el pasado, las cosas que quedaron o que son del pasado quedan atrás y prosigo adelante. Creo que es la invitación, mis amados, también para que en este tiempo nos olvidemos ya también de todo lo que vivimos tal vez a nivel ministerial, tal vez frustraciones en lo espiritual, en lo familiar, en lo personal. Ya basta, creo que es hora de decir, dejo ese pasado atrás, prosigo a la meta, prosigo al blanco, prosigo adelante, entendiendo la vida que ahora tengo. He encontrado lo que anhelaba, como dice una canción por ahí, bueno, tal vez se la voy a mandar, también de Roberto Orellana, cuando nos habla de un nuevo amor. He encontrado el verdadero amor de mi vida. Pablo dice, he encontrado lo que ahora le da sentido a mi vida. Por eso he dejado todas esas cosas atrás. Ahora para mí son basura. Ahora hay algo que tiene más sentido. Hay algo a lo cual amo. Bueno, aunque cuando nosotros decimos que lo hemos encontrado, tal vez Él fue quien nos encontró a nosotros primero, pero nosotros ahora somos encontrados en Él, le hallamos a Él. Así que vamos a seguir adelante, mis amados, creciendo, avanzando, no quedándonos en la queja, en la crítica, en la murmuración, en lo que nos pasó, sino que como Pablo poder decir, sigo adelante. Pero vale la pena leer esos versículos, ¿verdad? Creo que es 12, leémoslo allá, 12 y 13, ¿no? 12 y 13, leamos desde el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y el 14. Sí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Creo que ahí ¿Cuál es nuestra meta, resume todo. Ajá. Prosigo a la meta. Importante también cuando tengo un punto a donde voy a llegar, no importa obstáculos, tengo que dejarlos atrás, ¿no? Definitivamente. Me trazo llegar, podemos decir, a Melgar, y pueden haber muchos trancones, pueden haber muchas cosas, pero yo no me quedo en el trancón, sencillamente sé a dónde quiero llegar
y sobrepaso todo eso, ¿no? Y al final cuando llego a Melgar, puede ser que lo recuerde, sí, hubo mucho trancón, pero la palabra dice, y te acordarás de tus miserias como algo, como aguas que pasaron. Y es allá, podrán haber muchas cosas en las que hemos vivido, pero serán como aguas que pasaron si proseguimos hacia la meta, si no perdemos nuestra mirada de Él, ¿no? Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Una y otra vez, toda circunstancia que estemos viviendo ahora, un día a día, ¿no? Esto no es de después lo voy a dejar atrás, no, un día a día lo dejo atrás, el ayer ya pasó, hoy es un presente en ti, Señor, y prosigo a la meta, mis ojos y mi mirada puesta en ti, al supremo llamamiento que me has hecho. Así es, o sea que, es decir, que ninguna circunstancia nos impida llegar a esa meta, al cumplimiento de ese propósito, a ese llamado que Él nos ha hecho. No vale la pena. Y sobre todo cosas del pasado. Ya ocurrieron, dejémoslas allá, proyectémonos hacia adelante. Pero luego sigue diciendo, para que avancemos, creo que el tiempo se nos va, que entendiendo esto, todos tengamos un mismo sentir, que nos unamos. Si realmente lo hemos entendido y hemos entendido un propósito, sintamos una misma cosa, que vayamos hacia la misma meta, que nos tracemos la misma meta, un mismo sentir. Si realmente ya hemos alcanzado ese grado de madurez, no sé si versículo 15, por favor, sí. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo hará revelar Dios. Claro, no quiere decir que pensamos todos igual, claro que no. Pero sí estamos enfocados en la misma causa, en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces la invitación que hace Pablo aquí es, a lo que ya tenemos ese entendimiento, trabajemos en ese mismo propósito. Porque qué difícil es que la obra del Señor avance cuando cada uno buscamos nuestro propio bien o vamos por cada uno por nuestro lado, como independientes. Yo sé cómo hago mi cosa, yo trabajo por aquí, yo trabajo por allá. No, mis amados, somos un cuerpo, somos una familia, estamos unidos en Cristo y la invitación una vez más es unámonos en ese mismo sentir, sintamos una misma cosa. Y si acaso alguno no está sintiendo lo mismo, bueno, no es nuestro trabajo convencer a nadie, pero el Señor mismo dice, os lo hará saber y Él nos encauzará en ese mismo camino para que todos andemos por ese mismo camino, para que todos andemos ese mismo camino, y ese camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay una verdad, un camino, y es Cristo Jesús. Hay algo que me llama la atención aquí y vamos a ver qué versículo es. Dice que algunos, dice que lo dice con lágrimas, versículo 18, creo que es. Aquí en este versículo 18 dice, ya les he dicho muchas veces y ahora se lo replico con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que deberían darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Leamos ahí por favor 18 y 19 en la versión Reina Valera. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando nos habla o refiere a enemigos de la cruz de Cristo, no quiere decir que aún eran enemigos de Cristo.
Pero creo que se trata de gente que no entendió o no había entendido la obra de Cristo. Es decir, remontarnos a los primeros versículos, había gente que creía que se necesitaba a Cristo, sí, pero más otra cosa. Cristo más la circuncisión. Cristo más el cumplimiento de ciertos leyes o ritos aún. Cristo y algo. Hoy la religión en general cree eso, ¿no? En la religión tradicional se nos habla. Sí, Cristo, pero hay que cumplir ciertos sacramentos, ciertas cosas. Cuando nosotros entendemos la obra de Cristo, entendemos que todo Él lo hizo. Dice consumado, es que la obra fue completa. Que no hay nada absolutamente que yo pueda hacer para obtener la salvación, para agradar a Dios, sino que su salvación, su redención fue una obra soberana de gracia en la que nosotros nada tuvimos o ninguna participación en el asunto de la salvación. Pero hay algunos todavía que se oponen a eso, insisten en que son obras que aún tenemos que realizar o cumplimiento de algunas leyes y normas externas. Pero mis amados, la obra fue hecha completa en Cristo Jesús. Nada tuvimos que hacer, nada tenemos que hacer, pero nada podemos hacer tampoco nosotros. Solo Él, el Cordero inmolado, fue suficiente para nuestra justificación, para nuestra redención y para nuestra salvación. Tenemos que alegrarnos en eso también, mis amados. Gozarnos y alegrarnos. Bueno, el tiempo se nos ha ido, termina diciendo que precisamente nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía no es de acá. Como dice la Escritura, somos de este, o mejor, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía es de otra dimensión. Nuestra constitución es celestial y en base a esos principios y a esa constitución es que nosotros vivimos y nosotros operamos. Creo que es momento de darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha concedido, su vida, el poder de su resurrección, su vida impartida en nosotros, el conocerle a Él, el conocer a Cristo en toda su dimensión. Bueno, tal vez en toda su dimensión no le conozcamos, pero conocer sus riquezas, lo que Él nos ha concedido es a través de su Espíritu. Él se va revelando en nuestras vidas, como hablamos en la reflexión del capítulo 2. Ríos de revelación fluyen en cada uno de nosotros, que están trayendo más luz. Estamos conociéndole, estamos avanzando, proseguimos a la meta del supremo llamamiento. Así que vamos a unirnos en oración, unidos ahí. Voy a pedir entonces a mi esposita, la hermana Nancy, nos dirija en una oración final, que realmente podamos conocerle y disfrutar de esa vida de Cristo, dejando todo pasado atrás y marchando hacia adelante, hacia el crecimiento, hacia una verdadera madurez, como decíamos al principio, alimentándonos nosotros, como somos maduros con la palabra cada día. Recuerde, únase al reto numeral, me uno al reto, alimentarnos diariamente. Esperamos al final sus aportes. Algunos han dejado de hacerlos, al principio recibimos mucho. Le invitamos para que por favor haga su aporte a través de un video, a través de un audio, pero para nosotros es muy enriquecedor que ustedes hagan sus aportes. Vamos juntos ahí a orar. Yo les invito para que en familia, ahí en casa, nos tomemos de la mano unos minutos de oración, dándole gracias a Dios, porque es maravilloso que podamos tener estos tiempos. Señor, te damos gracias en Amén, esta tarde. bendito Rey precioso. Gracias por tu amor, gracias Sí, por tu palabra, gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos Amén. das de contactarnos, de estar Así en es, un Dios mismo maravilloso. sentir, escudriñando tu palabra, Rey. Sí, hermoso. Como dice Dios. tu palabra, tú produces en nosotros el querer como el hacer. Así Y es. oramos porque esto mismo sentir haya en medio de tu iglesia, en nuestros corazones. Amén. El aprovechar bien el tiempo y afirmarnos en tu palabra, Rey.
Ayúdanos, Gracias, Padre. Dios Un día mío. fue justificación el que no tengo tiempo, pero hoy tú nos Oh, estás sí. dando el tiempo. Así es, todo el Ayúdanos tiempo, a Dios. aprovecharlo, Señor, a Amén. Te afirmarnos en tu honramos, Dios, te verdad, adoramos, a bendito Rey afirmarnos en tu precioso. palabra, a Sí, perseverar, cada a día, Señor, proseguir hacia creciendo, la Dios, meta, en ti, mi Señor. Rey. Así es. Ayúdanos a cada uno por tu Amén. Espíritu Santo y a, Señor, de forma voluntaria Amén. también en nuestras vidas, Ujú. dejar a un lado la televisión y tantas cosas que aún teniendo tiempo nos distraen. Sí, Ayúdanos a despojarnos de todo aquello, Amén, Señor, Dios. que no viene de ti, de la edificación que permanece para siempre. Amén. Señor, gracias Gracias, por sí. tu amor, Nos gracias por tu alegramos en ti, fidelidad, Señor, en tu gran gracias amor, porque tú en la eres vida que Dios nos das, y Dios tú mío. nos sostienes día tras Así día. es, Gracias por las hermoso Señor. naciones, gracias por nuestra Amén. nación Colombia, Gracias que tú Padre. tienes el control Gracias de por todo, cada Señor. familia, gracias, Amén, Dios Señor. mío, sí. Tu misericordia, tu protección, tu cuidado, la sabiduría tuya, Amén, Padre, hermoso en Señor. medio de todas las cosas, la administración, nuestros gobernantes, Señor. Amén, Allí tu Señor. gracia y tu favor, Tú Padre. gobiernas, En tú medio de las reinas. naciones y los Así es, Dios gobernantes, mío. tu gracia y tu favor, Amén, tu Dios mío. guianza, Sabiduría tu tuya luz, en tu estos verdad, tiempos, mi Rey. Señor, sobre ellos Así y en es. cada familia, Padre de la Así tierra. Tú seas revelado, Señor, en Amén, el Dios nombre de Cristo Jesús. Volvamos nuestro corazón a ti, Señor. Sé Gracias. propicio, mi Rey, Amén. por tu espíritu en las familias de la Sí, tierra. Dios mío. Te adoramos Tu y te gracia y tu damos amor, gracias, Señor. Señor, por tu Amén, amor y Dios. por tu fidelidad. Nos gozamos en ti, Amén. Padre, y descansamos en Amén, sí, ti. Señor. En Nos el gozamos nombre y de alegramos Cristo en Jesús, tu gran Señor. amor. Muchas Gracias, gracias, Rey. bendito Rey precioso. Amén Muchas y gracias, amén. Señor. Gracias, Señor. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a todos los que han estado conectados. Recuerde, esperamos sus aportes y que se unan a este reto. Algunos preguntarán por qué no está la pastora, la hermana Nancy aquí, pero bueno, ella también está allí detrás de cámaras ayudándonos y aportando, pero vamos a ver para la próxima también ella puede estar aquí con nosotros compartiendo. Un abrazo, amados, para todo, familia en Cristo. Les queremos, les amamos y esperamos sus aportes entonces.